Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección número 10. La devolución. El texto para memorizar: Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. ¿Te has puesto a pensar en lo siguiente? Que nuestra vida y nuestras riquezas no duran para siempre, que nuestras posiciones y riquezas pasarán para otros, que no podemos llevarnos nada cuando muramos. A medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos, es decir, a la vejez, nuestro enfoque financiero debe centrarse en dos cosas. Primero, en proteger nuestro capital o bienes adquiridos. Y segundo, en prepararnos para el final de la vida. La transición de los años productivos a la vejez o a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática. Empezamos a preocuparnos por el futuro. Muchos temores pueden llegar en la vejez. Morir demasiado pronto, vivir demasiado sin tener una pensión o recursos económicos, empezar a sufrir una enfermedad catastrófica, tener discapacidad mental o física. ¿Quién me cuidará? Como cristianos no debemos preocuparnos demasiado por el futuro. El salmista dijo: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Al comentar sobre estos temores, Elena de White escribió: todos estos temores tienen su origen en Satanás. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. En esta semana repasaremos el consejo de Dios con respecto a los últimos años de vida, y esto lo analizaremos mediante los siguientes puntos. Primero, el rico insensato. Segundo, cuando mueras no te llevas nada. Tercero, planificar para este mundo y para la eternidad. Cuarto, el engaño satánico. Quinto, sembrando para la eternidad. Y responderemos la pregunta: antes que llegue la vejez, ¿qué cosas debo hacer y qué principios debo seguir? El rico insensato. Lucas 12:20. Pero Dios les dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? En el Evangelio de Lucas capítulo 12 encontramos una parábola para quienes dedican el mayor tiempo de su vida al trabajo, a los negocios para acumular riquezas. Entonces les contó esta parábola: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes.
Se puede llegar a pensar o afirmar que esta fue una historia que Jesús contó sobre lo que no se debe hacer en la jubilación o cuando nos acerquemos a la vejez. El problema no está en trabajar arduamente. El problema no está en producir abundantemente. Ni tampoco está en obtener riquezas. Entonces, ¿en qué está el problema? El problema radica en la actitud que asumimos cuando tenemos bienes materiales, cuando empezamos a tener mucho dinero. El hombre rico de la parábola dijo: reposa, come, bebe y alégrate. En esta expresión está el verdadero problema. Este hombre tenía un corazón lleno de 3 cosas: codicia, avaricia, egoísmo. El pensamiento inspirado dice: los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura. ¿Acaso hoy día muchos cristianos no viven con esa misma actitud? Pasan su vida pensando solo en ellos e ignorando 3 cosas: las necesidades del prójimo, la existencia de los pobres e ignorando la causa de Dios. Muchos cristianos de este tiempo siguen el ejemplo del rico insensato. Cuando mueras no te llevas nada. Salmos 49, 17. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderás tras él su gloria. Nuestra vida es muy breve. No hay duda que es breve y que pasa rápido. La vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres. No te llevas nada en cuanto a los bienes materiales que hayas acumulado. Pero sí nos llevaremos algo. ¿Sabes qué nos llevaremos cuando muramos? Nos llevaremos nuestro carácter. Qué bueno sería que una de las muchas virtudes que tenga, que sea la generosidad, una de ellas. ¿Te has puesto a pensar lo que significa que no nos llevaremos nada material al morir? La respuesta es muy sencilla. Todos los bienes, y muchos o pocos que tengamos al momento de morir, serán para que otro los reciba, para que otros los disfruten. De ahí la importancia de preguntarnos antes de morir: ¿qué sucederá con mis bienes después de que yo muera? Para quienes tengan posesiones al final de la vida, la planificación patrimonial debe ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Igual la importancia de un plan, de un testamento, claro está, si así lo queremos. Y en ese testamento, dejar una parte para la iglesia, para que sea usado en la predicación del evangelio u otro fin. ¿Por qué se nos aconseja dejar planificado todo e incluir la obra de Dios? ¿No es mejor que al morir pasen todos nuestros bienes a nuestros familiares, sean cristianos o no sean, tengan necesidades o no tengan? Desde la perspectiva bíblica, Dios es el dueño de todo. Y sería lógico que al morir debemos devolver a Él, el dueño legítimo, una cantidad significativa de lo que hayamos recibido. Y además dejar lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestros seres queridos. Planificar para este mundo y para la eternidad.
Proverbios 27:27. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. En la época del Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran agricultores y pastores. Las bendiciones prometidas por Dios se expresaban en un lenguaje agropecuario. Por ejemplo, se nos habla de ovejas, de granos, de cosechas, de graneros. Y en Proverbios, Dios nos dice que si somos fieles en todo, serán llenos nuestros graneros con abundancia. Para nuestro tiempo, muchos cristianos no tenemos un granero, pero sí tenemos un trabajo o una actividad económica con la cual obtenemos nuestros recursos. Entonces Dios nos va a bendecir en nuestro trabajo o en nuestros negocios, siempre y cuando estemos dispuestos a seguirlo y serle obediente. Dios nos advierte dos cosas. Primero, nos advierte acerca de los ricos que atropellan u oprimen a los pobres. Y segundo, nos advierte de los que son codiciosos con sus riquezas. Igual, Dios aprueba dos cosas. Primero, los esfuerzos que hacemos para adquirir riquezas. Y Dios aprueba las riquezas que se producen o se adquieren de forma honesta. Y Dios nos amonesta en algo muy importante. En el libro de Proverbios, Dios nos amonesta y nos dice que debemos ser diligentes en todo, pero en forma especial diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y para nuestra familia. El texto dice: tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. ¿Cómo reformularíamos este versículo 27 en la actualidad? Lo que Dios nos está diciendo con este versículo son tres cosas. Primero, revisa tus registros financieros y determina tu situación. Segundo, haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Y tercero, planifiques con anticipación lo que sucederá con tus posiciones una vez que mueras. En resumen, la buena mayordomía es: primero, administrar sabiamente los bienes con que Dios nos ha bendecido mientras estamos en vida. Y segundo, administrar todo lo que sucederá después de que muramos. Concluimos que depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. El engaño satánico. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. El dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos y esto ha llevado a muchos a la ruina. ¿Quién no ha oído hablar de gente que ha hecho cosas terribles debido al dinero, aun cuando ya tenía mucho capital? Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Mediante el poder de Dios podemos vencer el intento del enemigo de tomar nuestras bendiciones, como son las posiciones materiales y las riquezas, para que no las convierta en una maldición. En el contexto de ser buenos mayordomos, en nuestra preparación para la muerte, debemos tener en cuenta dos peligros.
El primero, creer que nuestros años productivos son para acaparar y acumular posiciones. Y segundo, creer que todas las riquezas que acumulamos las vamos a entregar cuando muramos. Lo mejor es gastar e invertir nuestro dinero sabiamente. Invertirlo para la eternidad mientras tenga salud y vida. No podemos caer en el engaño satánico de pretender ser generosos antes de morir o después de la muerte. El siguiente pensamiento inspirado dice: vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. ¿Qué opinas de este pensamiento? Pero todo no termina aquí. Sigamos leyendo. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. ¿Crees que puede pasar y está pasando esto en la actualidad? Sembrando para la eternidad. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aunque es difícil saber cómo habría sido la vida en la tierra si los seres humanos no hubieran pecado. Una cosa podemos saber con certeza: no habría lo siguiente. No habría acaparamiento, ni codicia, ni avaricia, ni pobreza. Nuestro sentido de propiedad de aquello por lo que hemos trabajado es legítimamente nuestro. El sentido de propiedad es, con todo, una manifestación de vida en un mundo caído. Sin embargo, al final, independientemente de cuánto poseamos, hay un aspecto importante que siempre debemos recordar. ¿Sabes cuál es ese aspecto? Somos mayordomos y administradores. Somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, en última instancia, Dios es el dueño de todo y es quien nos da la vida, la existencia y las fuerzas para obtener cualquier cosa. Y si Dios es el dueño de todo, es lógico entonces que cuando hayamos terminado con todo lo que nos ha dado el Señor, y cuando hayamos cuidado de nuestra familia, le devolvamos el resto. El pensamiento inspirado dice: al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentando en valor eterno y perdurable, y se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. ¿Qué beneficios obtenemos si somos generosos ahora mientras estamos vivos? Vamos a tener como mínimo 8 beneficios. Primero, veremos los resultados de nuestra generosidad. Un edificio para la iglesia, un joven estudiando en la universidad. Segundo, vamos a suplir necesidades en el momento oportuno. Tercero, no habrá peleas entre familiares por lo que dejamos al morir.
Cuarto, daremos un buen ejemplo a nuestros familiares de la generosidad y del amor por los demás. Quinto, minimiza la consecuencia del impuesto al patrimonio. Y sexto, garantiza que el donativo se haga a una entidad la cual nosotros queremos que sea. Y séptimo, testificaremos de la obra transformadora de Dios. Y por último, almacena tesoros en el cielo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.